करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदसे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है पाए, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोध है पाए, तुम्हार चरण धरी। तुम्हार चरण धरी, तुम्हार चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। क्षय बेग दोमी क्षय दोष शुद्धि, क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग देह है हमारे, क्षय सत्संग देहो है हमारे। वशेची संगेर आशे, बशेची संगेर आशे। बशेची संगेर आशे, बशेची संगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। एकाकिया मार नाही पाई पल, हरिनाम संकीर्तने। एकाकिया मार नाही पाई पल, हरिनाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया, तुम्ही कृपा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया, देह कृष्ण नाम धने। देहो कृष्ण नाम धने, देहो कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आचे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आचे। आमी तो कंगाल, ओ हे वैष्णव ठाकुर आमी तो कंगाल। कृष्ण कृष्ण बली दाई तव पाचे पाचे, दाई तव पाचे पाचे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर, हृदय से करुणा करी। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Beautiful, very, very good. Good Hare Bayan. Krishna. Good Hare Bayan. Hare Krishna. Muy linda canción. Your song was very beautiful. Es muy de corazón, mucho feeling. Touch our hearts. Thanks Ahora, so much. sigue. Thanks so much for this great song. Thank you so much. Welcome. Para los que están aquí presentes en esta plataforma, lo que se canta y lo que nos han acompañado, como el señor Carlos, Mariela y otros, lo que se canta son mantras. Mantra está dividido en dos palabras: mans, mente, tras. Mans es mente, tras en liberación. Cuando se canta el mantra es para liberar la mente de tantos nudos, tantas ataduras que lo tienen a uno sujeto en este mundo. Y cuando uno canta un mantra, automáticamente se conecta el yo con el ga. Por eso que uno practica yoga. El yo con el ga es el yo con el supremo. Por eso que cantamos siempre antes de cualquier conferencia mantras para liberar nuestra mente, sacar todas las cosas que tenemos como cuestiones materiales y conectarnos con el espíritu, conectarnos con este grupo tan hermoso que se está formando. Ahora voy a cantar Hari Haraye, del lugar de nacimiento de Mumbai, de Sadarachi, en honor a Sadarachi. Hari Haraye Namaham. Hari Haraye Namaham. Krishna Yadavaya Namaham. Krishna Yadavaya Namaham. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaham. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaham. Gopala Govinda Ram Srimadhusana Srimadhukita Ram Srimadhusudana Giridhari Gopinata Madanang Mohana. Giridhari Gopinata Madanang Mohana.
Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaham. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaham. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana. Giridhari Gopi Nata Madanam Mohanam. Giridhari Gopi Nata Madanam Mohanam. Hariharaye Namah Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Nitai Gauranga Yaya Nitai Gauranga. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariharaye Namah Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Nitai Gauranga Ya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Ya Nitai Gauranga. Jai Gurudeva 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 Jai Gurudeva. Nitai Gauraribo Aribo Aribo Gauraribo. Nitai Gauraribo Aribo Haribol, Gaura Haribol, Gaura Pramanandi, Hari Haraye Namakrishna, Hari Haribol, Tandava Pranam, Jaya Ganesh. Bueno, hoy día quiero variar un poco las canciones, no va a ser para Krishna. A partir de hoy día, tú te debes acordar que comienza también el Navaratri, que es la fiesta de la Madre Durga. Lo que he podido justo ahorita mientras que estabas cantando buscar un poco sobre ella, nos dicen que hoy día es el día de Navaratri, que se consagra a la imagen de la Madre Durga en su faceta de Shailaputri. Shailaputri Devi, considerada el aspecto de Parvati, la consorte del señor Shiva, y también significa hija de la montaña, es la consorte de Shiva y la hija de Himavan, el rey de la montaña. También se dice de que, bueno, Parvati o Shailaputri, después de haber realizado inmensas formas de sadhanas, se casó con el señor Shiva y juntos habitan la sagrada montaña de Kailash, desde donde dan origen el devenir del mundo y asisten a sus devotos, ¿no?
Entonces, bueno, voy a cantar un Vayan en honor a Durga, Madre Durga, por ser el inicio de hoy día del Navaratri. Bueno, entonces comenzamos. Durge, 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 Jai Jai Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Amba Durge, 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 Jai Jai Ma. Amba Durge, 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 Jai Jai Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Karuna Sagiri Ma. Karuna Sagiri Ma. Kalika Palini Ma. Kalika Palini Ma. Satya Sai Jai Jai 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 Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Amba Durge, 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 Jai Jai Ma. Amba Durge, 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 Jai Jai Ma. Karuna Sagiri Ma. Karuna Sagiri Ma. Kalika Palini Ma. Kalika Palini Ma. Satya Sai Jai Jai 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 Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Durge, 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 Jai Jai Ma. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy oportuno, Yadis. Muy lindo. Sí, en el, ¿cómo se llama? En el grupo, en el WhatsApp del grupo, voy a estar pasando el link para que puedan conectarse en las noches, si quieren estar conectados con guitarra, que en las noches toda la semana van a hacer el Arti a Durga. Hoy día la instalaron y en la noche van a comenzar a hacer el Arti por si desean estar conectados y verla, ¿no? Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavat Gita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavat Gita Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta
दस रघुनाथ इच्छाय गोसाई कोरी चरण बंदना जहाँ होते विघ्ननाथ अभिष्ट पुराण इच्छाय गोसाई कोरी चरण बंदना जहाँ होते विघ्ननाथ अभिष्ट पुराण इच्छाय गोसाई जार मोहि तार दास दास बर पद रेणु मोर पंचग्रास इच्छाय गोसाई जार मोहि तार दास दास बर पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण से भी भक्त सने बात जन्म जन्म होए अभिलाष तादेर चरण से भी भक्त सने बात जन्म जन्म होए अभिलाष इच्छाय गोसाई जबे ब्रजे कैला बात राधा कृष्ण नित्य लीला गोरिल प्रकाश इच्छाय गोसाई जबे ब्रजे कैला बात राधा कृष्ण नित्य लीला गोरिल प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णवे पदे मजाइया मान आनंदे बोलो हरि भजे वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियात नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णवे पाद पद्म कोरियात नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। Qué lindo, Sadachari, estás cantando las canciones populares de tu ciudad, de Bengala. Very cool. You sing very great, very beautiful, and you sing your classic violin of your country, no, of your hair. Very good. Thank you. Entonces, ahora vamos a cantar una última y ahí ya entró nuestro doctor, el abogado Gustavo Guillén, y también un saludo muy especial para Mario de Argentina. Mucho gusto que estés con nosotros acompañándonos, igualmente al señor Carlos con la señora Mariela, Yagarí mismo, Sadachari, doctor. Entonces ahora vamos a tener una ponencia muy bonita que el doctor nos va a ayudar a filosofar, pero antes de eso vamos a cantar y yo lo voy a presentar al doctor Gustavo Guillén. Ese va para ti, Sadachari. This song is for you, Sadachari. Ji jago Gaura Chandra Gole Ota Nidra Yao Maya Pisashira Bole Ji jago Gaura Chandra Bole Ota Nidra Yao Maya Pisashira Bole
Ji Jago, Gaura Chandra Bole, Ota Nidra Yao Maya, Pisashira Bole, Ji Jago, Gaura Chandra Bole, Kota Nidra Yao Maya, Pisashira Bole, Ji Jago, Gaura Chandra Bole, Kota Nidra Yao Maya, Pisashira Bole, Ji Jago, Gaura Chandra Bole, Kota Nidra Yao Maya, Pisashira Bole, Kota Nidra Yao Maya, Pisashira Bole. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Premanandi, Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Nanda Bapanan, Hari Hari Sisa Usanga Shaka ki jai. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, doctor Gustavo Guillén. Un gusto tenerlo aquí en casa, en nuestras reuniones semanales. Antes de darle el micro al doctor Gustavo, quisiera contar una pequeña anécdota de cómo nos conocimos. Eso fue hace 3, 4 años atrás, 4 años creo que atrás. Se nos presentó un problemita con uno de los empleados en Casa Sándalo, en nuestra empresa. Y cierto es que tuvimos que ir a recurrir a los ministerios, al Palacio de Justicia, a la Fiscalía, y nosotros en realidad entendíamos poco o nada de este asunto, simplemente teníamos que ir. Entonces nos había llegado una notificación con respecto a este empleado, entonces fuimos a ver de qué se trataba, porque bastante ignorantes en este punto. Entonces fuimos ahí a un juzgado, ahí en el centro de Lima, creo que es Miro Quesada con Abancay, y total, entre muchos doctores que habían ahí, por alguna razón estábamos con mi esposa y era como que hicimos contacto visual con el doctor Gustavo Guillén, que no lo conocíamos, simplemente hicimos contacto con él y nos acercamos a él, le explicamos, mire, esto es lo que ha pasado, nos han mandado este documento, y el doctor Gustavo Guillén pues entendía de principio a fin de qué se trataba, ¿no? Entonces nos hizo algunas preguntas y de ahí le respondimos cómo había sido todo y nos dijo que eran dos cosas distintas, la parte laboral, ¿no? La parte laboral con el tema de lo penal, si había habido un hurto, porque robo es una cosa, hurto es otra, nos explicó las definiciones, si había habido un hurto en el trabajo de la empleada, ese es un caso que se toma aparte y los aspectos laborales son aparte. Entonces, entendiendo todo de un principio y ahí empezó nuestra amistad, nos representó muy bien y bueno, y esto pasó de una relación contractual, porque así se llaman este tipo de tratos entre, en este caso, abogado-cliente, y pasó de una relación contractual a una relación amicable. Tanto así que el doctor más de una vez ha venido a casa a almorzar, ha venido con su hijito, que es una persona muy especial, muy bueno, muy bien criado, y pues si conocimos ese aspecto humano del doctor Guillén, bueno, siempre lo manifestó,
pero comenzamos ya a intercambiar ideas y pensamientos y costumbres y formaciones. Entonces hubo con mucha simpatía, mucha empatía, tanto el doctor Gustavo hacia nosotros y nosotros hacia el doctor Gustavo, siempre con mucho respeto, siempre muy admirados de su capacidad y su entrega y lo honesto que es para el trabajo, para esta profesión. Sentimos esa parte humana, honesta, dentro de legislar el derecho, las leyes. Entonces, y así y se pasó la barrera, saltamos la valla y ahora somos grandes amigos. Y ahora poquito estuvo en casa, de repente es un mes y medio, estuvimos coordinando algunos asuntos y almorzando con la presencia de mi suegra aquí, que él finalmente la conoció y ella almorzamos con mi hijita y el doctor Guillén. Y ahí fue que le dije, doctor Guillén, ¿qué le parece si planteamos un día que usted se pueda presentar en el Silla Sangha Shaka y nos puede dar parte de una ponencia de su vida, de su parte humana, de lo que ha sido catedrático como más de 10 años y usted pueda filosofar, pueda tocar un tema que le guste. Y sobre la marcha el doctor dijo, ya, este es el tema, me gustaría, ya yo lo preparo, tú me dices para cuándo. Y así fue, y ahora estamos en una relación de 4 años muy bonita, muy alturada. Nosotros lo queremos mucho al doctor Gustavo Guillén, lo apreciamos y siempre estamos agradecidos por su trabajo, por su excelencia de trabajo como abogado, como profesional. Entonces, sin más palabras, se los presento al doctor Gustavo Guillén y bienvenido, doctor Gustavo Guillén, sus palabras. Buenas noches. El tema que me trae viene a ser uno en realidad, ¿no?, de alto pensamiento, razón por la cual le pido a todo este ilustre auditorio, ¿no?, sepa disculpar los errores y limitaciones que ello pueda significar. El tema es si es que la historia tiene sentido. Tema que ha dado lugar, como saben ustedes, ¿no?, a disquisiciones filosóficas sumamente difíciles. Bien, permítame sostener lo siguiente, en principio, provisionalmente nada más. Yo sostengo que sí tiene sentido. Sin embargo, esto, como ustedes saben, como toda verdad provisional, ¿no?, debe ser fundamentada. No puede ser impuesta, menos todavía a un auditorio ilustrado como el que forman ustedes. Fíjense, el hombre comparte una pequeña porción de razón con muchas ilusiones y muchas pasiones. En sí, unas y otras cosas no son contradictorias, por lo menos no completamente. La razón es, así los filósofos lo sostienen, es epistémica. Es decir, la razón surge o puede surgir de principios filosóficos y científicos, entre tanto que la parte que podemos llamar ilusión, pasiones, fe, ¿no?, es lo que también puede llamarse los entes de carácter estimativo. Los entes estimativos, a diferencia de aquellos que surgen de principios filosóficos y científicos, se sostienen en la fe, decía, se sostienen en la dignidad humana, valores en general, como la libertad, el dominio de sí mismo. Si bien son importantes y nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no?, producen entre ambos, razón por un lado, ilusiones y fe por el otro, ¿no?, la búsqueda de un sentido que de todas maneras nos exige la propia episteme, es decir, el esfuerzo racional. La diferencia esencial, voy a tener que recalcarlo, es que el dominio epistémico
es un dominio provisional sujeto a falsación. Falsación quiere decir sujeto a constante verificación, bajo evidencia. Esto no ocurre, y he ahí la diferencia, esto no ocurre con los entes de carácter estimativo. En ellos, en esos entes, ¿no? Se puede creer o se puede no creer, ¿no? Y fundamentalmente se trata de actos, no de razón, sino actos de voluntad. Esto da lugar a dos constataciones que debemos tomar a lo largo del tiempo como aspectos de cierta objetividad. En primer lugar, que el hombre es un ser perfectible, es decir, es un ser no perfecto. Podría tener ideales que quiera él que lo conduzcan a la perfección. Y por otro lado, que el hombre no conoce toda la realidad. Bien. Pero el tema que me trae es si la historia tiene sentido. Para entenderlo, es que he tenido que diferenciar el aspecto epistémico del aspecto estimativo. ¿Qué es el sentido? A propósito de lo dicho. El sentido es un vector, es decir, es una línea, ¿no?, de ordenamiento racional. Es una línea de ordenamiento racional que se manifiesta a través de dos situaciones generadas en el hombre o por el hombre. La intención, por un lado, la intención humana, y por el otro lado, la predicción humana. La predicción y la intención, ambas, sin embargo, son niveles un poquito descentrados, es decir, no tienen un centro preciso, son relativamente oscilantes, pueden tener variaciones, ¿no? Pero el sentido, aún teniendo estas condiciones de intención y predicción descentradas y oscilantes, ¿no?, el sentido como vector permite mirar el futuro para no irnos a un desgaste, al desgaste de observar solamente el pasado y formar, porque es un esfuerzo del recordar el pasado, formar paralelos entre las experiencias de la memoria entre sí, que pueden obnubilar, o sea, pueden oscurecer o pueden afectar nuestra disposición tan importante de previsión o de creatividad. Las disposiciones de previsión o creatividad pueden ser afectadas por las miradas al pasado, cuando éstas se tornan incesantes, cuando éstas se tornan ininterrumpidas, cuando éstas se tornan vigorosas por alguna razón. En ese sentido, ¿no?, las miradas al pasado que chocan contra el sentido contra la previsión y la creatividad, las miradas al pasado pueden impedir concentrarnos en la solución de un problema, ¿no? Aunque, por supuesto, ello está dicho sin negar la memoria social. Porque es cierto también, mirarnos en el presente sin considerar algo del pasado es vivir en el engaño. La memoria social es un fenómeno importante en todos. Debo detenerme acá para hablar de qué es esta memoria social, este factor que, siendo importante, no es necesariamente determinante. Por memoria social se entiende, ¿no?, el relato interno de
los acontecimientos y de los valores de la evocación, ¿no? Con los cuales nosotros podemos constituir nuestro tiempo y constituimos nuestro espacio. Cuando me refiero al tiempo, no me refiero necesariamente al tiempo físico, me refiero a los tiempos personales. Una persona puede tener tiempos personales, o sea, dinámicas mentales, ¿no? Y esa misma persona, ¿no?, se considera o debe considerarse siempre en un espacio. Inclusive, se puede, con la memoria, ¿no?, procurar establecer lo que hubo a base de lo que hay. Establecer lo que hubo a base de lo que hay ocurre generalmente cuando lo que hubo bien puede no ser comprendido o bien puede no ser totalmente conocido. Imagínense ustedes, para que se pueda comprender, es lo que hace, por ejemplo, un economista, un actuario. El actuario tiene presente, ¿no?, una situación económica o una situación monetaria, pero quiere saber cómo se llegó a ella. Tiene que hacer una especie de reconstrucción. Esa reconstrucción ya se hace por la parte del economista en forma matemática. Nosotros tratamos con el recuerdo bien o también formando hipótesis, ¿no?, de reconstruir intelectualmente algunos aspectos del pasado, porque en realidad no podemos reconstruirlos todos. Recuérdese que yo he dicho hace unos minutos, ¿no?, que el hombre no llega a conocer todos los aspectos de la realidad. Eso es una evidencia que creo que no necesita mayor reflexión. Permítanme tomarla como una especie de axioma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? La reconstrucción del pasado se hace en términos usualmente oscilantes, en términos vagos o generales, pero esto significa también que vamos a admitir el riesgo, ¿no?, de ser especulativos. La importancia, de todas maneras, de considerar el pasado está dada, y quisiera resumirla no en una expresión dada por un científico o un filósofo. Voy a hacerla en una forma más breve, dada por un poeta, ¿no? Rilke, poeta europeo, decía, ¿no?, la patria del hombre es su infancia. Es decir, el hombre vive conforme hasta cierto punto, ¿no?, de lo que ha sido, y en virtud de el desarrollo de ciertas potencias que él en algún momento o desde su nacimiento ha tenido, sin negar otras condiciones que pueden ser aquí también mencionadas, ¿no? Y serán seguramente mencionadas. Ahora, esto, entonces, la memoria social, la importancia de ella, hace contraste con algo evidente, ¿no? Si el pasado es el conjunto de hechos ya producidos, ¿no?, tiene el pasado una ventaja. ¿Cuál es la ventaja del pasado sobre nosotros? La ventaja del pasado, quizás la ventaja decisiva del pasado, es la siguiente: el pasado es inmutable. El pasado no se puede cambiar. El pasado no se puede cambiar. Fíjense, permítanme una reflexión, ¿no? Santo Tomás decía en la Suma Teológica lo siguiente, ¿no? El pasado ni Dios puede hacer que no haya sido, ni Dios puede hacer que no haya sido. Quiere decir que el pasado, sea que lo conozcamos bien o no lo conozcamos bien, ¿no?, no puede ser cambiado. Ahora, nosotros podemos cambiar el presente, nosotros podemos cambiar las condiciones
que regirán el futuro. Si el hombre no tiene dominio ya sobre lo que ha sido, porque eso que ha sido es inmutable, está, por así decirlo, inscrito en piedra, ¿no? Entonces, el único dominio posible del hombre, ¿ya?, es sobre el presente y sobre algunas de las condiciones del futuro. Recordando de que el presente es una cosa tan tenue, tan delgada, ¿no?, que se convierte en pasado prácticamente de instante a instante, de momento a momento. Un filósofo alemán, ¿no?, diferenciaba justamente, Heidegger, diferenciaba el instante del momento, ¿no? Él decía, el momento está formado de instantes, ¿no? Los instantes se gozan, se juegan en el momento. El momento es una extensión dentro del presente. El instante es un punto que no tiene medida. Es un punto que no tiene medida. Seguramente, si uno de ustedes conoce ciencias naturales, habrá oído hablar alguna vez de las menores entidades materiales que hay, que son inferiores a un átomo, inferiores a un neutrón. ¿Saben? Esa unidad inferior se llama la supercuerda. Ese es el nombre que le dan los teóricos, la supercuerda, que es la menor unidad de materia que hay. Ya, yo me atrevería a decir, ¿no?, que el instante viene a ser como una supercuerda. Es decir, la menor unidad posible de tiempo. ¿Me están escuchando? Perdón, por favor. Gracias. Bien. Estoy haciendo solo una comparación. No estoy diciendo, ¿no?, que el tiempo es una supercuerda. Solamente comparo el instante con lo que actualmente los físicos llaman la supercuerda, o sea, la menor entidad posible dentro de la misma materia, siendo materia, por supuesto. Bien, ya hemos dicho entonces que la ventaja del pasado viene a ser su inmutabilidad, su invariabilidad. Nada lo puede romper, aunque lo neguemos. Pero la memoria, fíjense ustedes, la memoria, aunque no lo crean, intenta romper el pasado. ¿Cómo lo intenta romper? La memoria intenta romper el pasado, ¿ya?, procurando, ¿ya?, silenciarlo, es decir, procurando negarlo de alguna manera, procurando ocultarlo, procurando transformarlo. Ese esfuerzo de hacer la negación o la transformación del pasado, por supuesto que es deshonesta. De ninguna manera sostenemos que sea un acto noble. Pero debemos tener en cuenta que aquí muchas veces puede no contar la moralidad. ¿Por qué? Porque este esfuerzo a veces de silenciar el pasado con su inmutabilidad, ¿no?, a veces supera, no diré a un individuo, supera los esfuerzos mismos de una sociedad que pueda creerse grande, poderosa, invulnerable, llamémoslo así. Los estudiosos, cuando estudian la memoria social, los que la han estudiado, encuentran, por ejemplo, lo siguiente, ¿no?, que hay formas de silenciamiento. Ellos dicen, por ejemplo, ¿no?, primero el ocultamiento de lo que es indigno, de lo que es innoble, ¿no?, el ocultamiento también de lo que es ilegítimo y el impedimento, por supuesto, de las versiones que pudieran contrastar con aquellas que son de carácter silenciador. Así existen estados, existen gobiernos y existen pueblos a veces enteros que procuran silenciar, ¿no?, las condiciones del pasado. A pesar, como digo, de que el pasado por sí mismo, por ser inmutable, por ser de piedra, el pasado en realidad es invencible, ¿no? Pero el hombre intenta vencerlo y eso es justamente algo que es un disvalor estando en la parte estimativa de su mente.
en la parte de su fe, porque no quiere romper su fe. Ustedes dirán, ¿tiene esto que ver con el sentido que le queremos encontrar o le pretendemos a la historia? Sí, porque esto revela que el hombre a veces se engaña. Muy bien. Ahora, si el hombre se engaña, ¿no? Entonces vamos a tener también lo siguiente, ¿no? Como es bien sabido, el choque entre los aspectos intelectual y pasional del hombre, o sea, entre el aspecto epistémico, ¿no? Y el aspecto valorativo o estimativo, ¿no? Exige en nosotros una voluntad de sacrificio de alguno de ellos. Uno de ellos es sacrificado, ¿no? De allí las contradicciones humanas. Es decir, de allí, ¿no? Que en primer lugar, en la propia mente haya una contradicción y que se pueda sostener entonces válidamente que el hombre es un ser contradictorio, cosa que seguramente es evidente para ustedes y es bien conocida. Pero no solamente hay contradicciones en un hombre, hay contradicciones entre los sectores, entre las fracciones, entre las clases, entre los grupos sociales y entre las sociedades entre sí. Sociedades que pueden estar homogenizadas por un solo pensamiento, por una sola línea, que es línea dominante, quizás no siendo la única, pero que es línea, o puede ser, decía, línea dominante. De modo que, como ven, ¿no? El pretender sostener que el ser humano le encuentra sentido a la historia, ¿no? Es una posibilidad sumamente difícil. Y que si nosotros sostenemos que hay sentido en ella, ¿no? También debemos aceptar que el sentido es un sentido fragmentario. Es decir, no comprende una unidad, no comprende una línea recta, digamos así. Antes bien, ¿no? Podríamos sostener que es una línea quebrada, zigzagueante, o una línea fragmentaria, dependiendo de los procesos sociales, ¿no? Que el hombre venga a atravesar, perdón. Esta discontinuidad, esta desestructuración constante es un factor, aunque parezca contrario al buen pensar, es un factor, aunque difícil, conviviente de nosotros, ¿no? Principalmente se hace notar principalmente en tiempos de crisis, en tiempos de revisión, ¿no? Porque se generan situaciones entonces que escapan de nuestras manos y es ahí donde a veces decimos que algunas cosas no parecen tener sentido. O sea, por no ser entendidas por nosotros, aunque se están dando y están fuera de nuestro control, escapan, decía, de nuestras manos, ¿no? Parecen no tener sentidos y por eso vengo a sostener, ¿no? Que si la historia tiene sentido, ese sentido es un sentido fragmentario. No es un sentido entero, no es un sentido completo, concreto sí, objetivo muy posiblemente, pero de ninguna manera trazado en línea recta como quisiéramos esperar, digamos, de un ideal que queremos se satisfaga, se cumpla y hasta se pueda gozar. ¿Cuáles, de todas maneras, por la aspiración que tiene el hombre de un sentido en su vida, cuáles pueden ser las notas que quisiéramos para encontrarle sentido a la historia, para conservar o crear un sentido en todo caso? Yo les propongo lo siguiente. Fíjense lo que acabo de decir. No les digo, yo les impongo lo siguiente. Yo no estoy procediendo en forma dogmática. Yo les digo, les propongo. ¿Por qué? Porque yo me someto en este momento a ustedes y me someto al debate de sus ideas.
las manifiesten o no. Entonces, ¿cuáles son mis proposiciones? Mis proposiciones son las siguientes. En primer lugar, ¿no? Son tres. En primer lugar, dentro de la sociedad debe haber no posiciones acomodaticias de largo alcance, sino que antes bien debe haber una voluntad de sacrificio, ¿no? Alrededor de causas comunes. Estas causas comunes deben y pueden ser los centros de gravedad de nosotros. Deben y pueden ser nuestros centros de gravedad. De lo contrario, de haber posiciones acomodaticias o de ser posiciones de corto alcance, no solo perderíamos conexión, la necesaria conexión que confiere seguridad de sentido, sino también se producirían severos problemas psicológicos. Con sumo cuidado, es posible explicar el pasado por el futuro. Es posible explicar el pasado por el futuro, pero con mucho cuidado, por supuesto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no fragmentar el proceso histórico en unidades menores o autosuficientes. Pero recordando también que si proyectamos nuestra realidad en el pasado, ¿no? O sea, la actualidad inmediata en un pasado que es mucho mayor e inmutable, ¿no? Podemos distorsionarlo. Y si al revés quisiéramos revivir el pasado, podemos desvirtuarlo, porque las condiciones del presente no necesariamente son las mismas condiciones del pasado. Yo he mencionado y he dicho que el presente, si no entendemos el pasado o no lo aceptamos, nos puede llevar a un engaño. ¿Correcto? Sí. Pero el presente no puede ser desechado tampoco. El presente, ¿por qué no puede ser desechado? Porque el presente puede ser él mismo, ¿no? Él mismo, ¿no? Tocado bien por los factores de azar, o sea, los factores de improvisación o no controlados, o también por contextos distintos al inmediatamente nuestro. Nosotros vivimos un presente. Ese presente se da dentro de un contexto de tiempo y espacio, pero ese contexto no es el único que hay. Hay otros contextos. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en un mundo que hace 50 años, ¿no? Digamos así, ¿ya? Es decir, allá por 1970, ¿no? Era menos globalizado que el día de hoy. Sea que nosotros querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a encontrarnos con otros contextos. Como nosotros vamos a encontrarnos con otros contextos, de hecho, por ejemplo, fíjense ustedes cómo me encuentro con el contexto de ustedes, que para mí representa una novedad. Al encontrarnos con otros contextos, ¿no? La pretensión, ¿no? De sostenernos solamente en el pasado, ¿no? Produce y va a producir seguramente distorsiones en nuestra conducta y en general en nuestro contexto, y profundos malentendidos también. Bueno, esa era la primera proposición. La segunda proposición es la siguiente. Prestemos atención a los consejos y a las experticias sin que ello signifique derivar un proyecto nacional o un proyecto social autoritario. Es decir, preparémonos para proyectos, sí. Escuchemos a otras personas porque solos no vivimos, ¿no? Que pueden darnos consejo y transmitirnos experiencia. Aunque propiamente, debo decirles, ¿no? La experiencia en sí misma no se transmite, solo se cuenta o se comunica nada más. Y por ende,
se recoge en forma fragmentaria también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué necesitamos reunirnos con otros para comunicarnos y que nos den esos consejos o que compartamos comunicativamente experiencias? Porque nosotros podemos ser o deberíamos ser partes de proyectos de mayor o menor entidad. Pero esos proyectos deben ser no autoritarios, es decir, no impositivos, sino antes bien, juzgo yo, deben ser indicativos, o sea, democráticos y que exciten, es decir, estimulen la acción de los demás, la inciten, ¿no? Aunque no signifique eso, como digo y repito, ¿no? Imposición alguna de proyectos. Por eso, por ejemplo, hablar, imaginándolo, ¿no? Imaginar, digamos, que un gobernante quiera plasmar todo un proyecto nacional a través de leyes, por ejemplo, sería un proyecto autoritario. Y como se han visto muchos ya, la larga experiencia nos dice que eso solamente produce guerras, masacres o se dan en virtud de dictaduras, cosas con las que yo sí no estaría de acuerdo. Bien, entonces no nos conduzcamos por vías autoritarias a situaciones de peligro. Ignorar, en cambio, los proyectos indicativos puede dar lugar a esas situaciones peligrosas. Es preferible fallar en un proceso indicativo y en un proyecto indicativo, ¿no? A fallar en procesos y proyectos de carácter autoritarios, muy determinativos. Esto significa también algo, el considerar que dentro de la vida social, tal y cual factor es determinante por encima necesariamente de los demás, ¿no? Nos introduce indudablemente o generalmente, también la experiencia aquí lo dice, ¿no? En proyectos autoritarios a su vez. O sea, el considerar que un factor es determinante sobre los demás puede conducirnos al proyecto autoritario de quien quiere que ese factor que está en su cabeza sea el dominante también. Y eso es sumamente peligroso. Los determinismos filosóficos, los determinismos políticos, el sostener, por ejemplo, que solo un aspecto humano va a determinar a todos los demás. Altamente peligroso. Bueno, les hago una tercera proposición. La tercera proposición es que se debe pensar, ¿no?, en los modelos a seguir, pero en función de una meta. Es decir, se debe pensar en los modelos a seguir, ¿ya?, pero no meramente por ellos mismos, aunque a veces nos deslumbramos o nos endulzamos en ellos sin pensar en sus consecuencias. No lo recomendaría. Mi recomendación sería que se piense en los modelos a seguir en función de una meta. Esto especialmente puede ser un poco difícil, ¿no?, en sociedades de carácter difuso, es decir, digamos de origen heterogéneo. Imaginemos, ¿no?, la sociedad norteamericana, que es altamente difusa, ¿no?, formada por factores étnicos, unos antiguos y primitivos, ¿no?, y otros derivados, ¿no?, de migraciones desde el siglo XVII, por ejemplo. Lo mismo ocurre en la sociedad peruana. Es una sociedad altamente difusa. Nosotros tenemos entre 60 y 63 etnias, aproximadamente, contando con la nuestra. Hay sociedades que son menos difusas. Imaginemos la sociedad belga, ¿no?, que está dividida entre flamencos y valones. Prácticamente nada más. Entre flamencos y valones. Flamencos de origen germánico, valones de raigambre latina francesa.
que estos últimos impusieron el idioma francés en Bélgica como oficial. Claro que ahora digamos, los flamencos gozan de autonomía. Lo mismo ocurre y quizás nos llegue más en noticias por estar vinculados, ¿no?, con la madre patria de España, donde todavía existen los problemas de las autonomías. Justamente el Perú ha copiado en su régimen de regionalización, ¿no?, el régimen de las autonomías españolas. En realidad es una mala copia, aunque no voy a discutirlo en este momento, pero de todas maneras es un ejemplo también de sociedad difusa. Bien. Quizás por último, yo añadiría como apéndice una proposición más, ¿no? Que los objetivos no deben ser, por supuesto, nunca contradictorios ni en uno mismo ni en los demás, hasta donde eso sea posible. Porque una vida racional, ¿no?, nos exige eso para que los esfuerzos sean debidamente recompensados conforme a lo proyectado. Y en este sentido, deben permitir establecer una equivalencia aproximada, ¿no?, entre el pasado y las posibilidades del futuro. ¿Qué quiere decir? Que los alcances de un proyecto, ¿no?, deben estar delimitados por las condiciones verdaderas de su producción y de su desarrollo. Por ejemplo, el Perú, ¿no?, como país, cuando compare sus condiciones con el extranjero, debe inicialmente hacerlo con las condiciones del vecino. Es decir, con las condiciones de los países, ¿no?, que están aproximadamente en las mismas condiciones. De allí, por ejemplo, ustedes habrán observado que con cierto nivel de corrección, ¿no?, se compara el Perú con México y nos parecemos más a México, por ejemplo, que a Colombia, y nos parecemos menos a Colombia que con el Ecuador, y nos parecemos mucho más a Bolivia que a Colombia y el Ecuador, pero menos que con México, y muy distantes de Chile y de Argentina y de Uruguay y de Brasil, países vecinos, Chile y Brasil con una inmensa frontera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos poder tener proyecto para tener sentido, y ahí es justamente una de las razones por la cual sostengo que la historia lo tiene, ¿no?, comparándonos con quienes son nuestros verdaderos vecinos, no necesariamente con los del costado, como ven, sino con los que históricamente han tenido procesos análogos, procesos parecidos. Por eso es que sostuve inicialmente, creo haberlo probado, aunque sea en parte, que la historia, aunque de carácter fragmentario, tiene sentido. Por eso es que creo también sostener, ¿no?, que quienes en otros lugares, quizás por acá no, practican la futurología, que es un saber al cual algunos le atribuyen carácter de pseudociencia, pueden relacionar el presente con el futuro de tal manera que poder cambiarlo, mejorarlo, quizás construir condiciones que impidan el azar, que impidan los disvalores y que permitan que disminuya el contraste bastante común, como ven, entre lo epistémico de la mente y lo estimativo de la mente. El hombre que logre, ¿no?, una equiparación, cosa difícil en el hombre, esfuerzo de toda la vida, entre lo epistémico y lo estimativo, entre la razón y la fe, ¿no?, es el hombre que ha intentado la perfección. Es el hombre que ha logrado más el concepto que el ideal. Fíjense, Kant diferencia el concepto de lo ideal o de la idea, ¿no? Kant dice, concepto es la aseveración sobre un objeto o la parte integrante de él. Ya, ese es el concepto. Y dice, la idea
viene a ser, ¿no?, una vuelta de la mente, ¿no?, en una dirección indefinida. Ya, yo quiero acercarme al concepto. Yo quisiera acercarme al concepto porque creo que es lo más racional. Y por eso, y esta es una nueva evidencia, ¿no?, que permite, ¿no?, sostener que si el hombre es perfectible es porque alcanza esa equivalencia hasta donde es posible en la mente, ¿no?, entre lo epistémico, lo racional, y lo valorativo, lo estimativo y la fe, ¿no? Ese es el hombre que lucha por su perfección, y esa perfección es la que da el sentido de su vida. Y si todos lográramos eso, tendríamos un sentido menos fragmentado de la historia que aquel que les acabo de relatar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, muy bueno. Yo tenía mucha fe, yo sabía lo que usted conoce. Solamente era invitarlo para que nos pueda compartir su sapiencia. Muy bueno, doctor. Voy a abrir la ponencia aquí para que la gente pueda hacer una dinámica, hacerle preguntas, un debate, qué sé yo. Y también yo por ahí tengo alguna pregunta que no la quiero hacer en este momento, sino darle paso a la audiencia. ¿Quién quiere compartir algo de lo que el doctor ha dicho esta noche, que ha sido muy interesante, muy importante, muy valioso? Y claro, estamos viendo pues un bagaje de conocimiento que ha sabido hilvanar de una manera tan experta, porque el doctor pues lo que habla lo siente, no es que lo habla simplemente por intelecto, es algo que lo siente, lo realiza, lo ha realizado y lo realiza día a día y lo observa en el devenir de su vida, ¿no? Entonces, por favor, los que quieran participar, hacer una pregunta con el doctor, bienvenido. Hola, Hola, doctor, encantado de conocerlo. Yo soy Carlos. mucho gusto, señor Carlos. ¿Qué tal? He estado atendiendo con mucha atención, valga la redundancia, la ponencia y tal, y las distintas proposiciones que hacía que van más conducentes a una intención de tener una historia ideal que refleje los devenires antiguos, anteriores, y que den explicación que nos permita caminar hacia el futuro. Entiendo que por ahí van un poquito las proposiciones, aunque son proposiciones, claro, teóricas, porque quiero pensar que es muy difícil llevarlo a esto, porque el mundo y los seres humanos y las sociedades están básicamente regidas por un poder, un grupo de poder que es determinado por dónde van las cosas, y van determinadas por una historia escrita por ellos de tal manera que le den sustento a ese poder y justifique ese futuro que pretenden ellos llevar. Pretender tener una historia limpia, inocua, totalmente desinfectada de cualquier posibilidad difícil. La historia entendida como la recopilación de información o simplemente la historia como entendida como hechos reales que han sucedido. En la historia se van a recoger los hechos reales sucedidos que interesa que se reflejen y con una interpretación que interesa que se manifiesten. ¿Es así como cómo lo entiende usted lo que acabo de comentarle, caballero? Estimado señor Carlos, a ver, es cierto que a veces, ¿no? La historia, tal como algunos la narran, ¿no?,
puede ser sospechable, es decir, puede ser objeto, ¿no?, de una hipótesis nuestra de carácter conspirativo. Nosotros lo que necesitamos justamente para superar, ¿no?, la hipótesis de conspiración, que tiene cierta racionalidad por haberse a veces manejado al escritor a sueldo, al político a sueldo, ¿no?, o al régimen o por el régimen autoritario, ¿no?, es obviamente el día de hoy una razón por la cual debemos exigirnos potenciar, ¿no?, nuestra memoria, la personal por un lado, la colectiva por el otro, para convertirla, ¿no?, en un factor de exigencia, ¿no?, del conocimiento de la verdad. Nosotros, para evitar las relaciones de poder, justamente, ¿no?, en el control de las mentes, en el control de las memorias, debemos activarnos como personas, ¿no?, haciendo valer la dignidad humana en el conocimiento de la verdad. El hombre es digno de la verdad. Si el hombre es digno de la verdad, tenemos que luchar por ella. Las hipótesis conspirativas, por eso decía, pueden tener algunos aspectos de verdad sin llegar a lo dramático, porque no quisiera llegar yo a los excesos a que otros pudieran llegar al interpretar, desfigurando al punto de caer en la caricaturización, digamos, de los hechos, ¿no?, sino exigiendo, por ser parte de la dignidad humana, la verdad y participando activamente en la sociedad, no secundarizando, es decir, no siguiendo, sino siendo primarios como factor de mejora de la sociedad. Es así como, ¿no?, racionalizamos nuestra conducta, racionalizamos la de los demás, porque podemos ser una guía y puede serlo usted. Gracias. Gracias. Muy buena pregunta, amigo Carlos, muy buena respuesta, doctor. Yo tengo una pregunta, a ver si alguien se anima, y me estoy adelantando, pero ahí la tengo en la mente. Cuando usted habló acerca de los tiempos, del presente, del instante, del momento, del futuro, del pasado, yo me quedé pensando, si ya no se puede corregir el pasado, ¿qué sentido tiene la palabra rehabilitación? Si estamos hablando de un acto cometido y después viene por ende, sea las leyes, sea desde el hogar, la rehabilitación, alguien que se arrepintió, alguien que se corrigió y ahora quiere sanar lo hecho anterior. Entonces, ¿podemos cambiar el futuro con eso? ¿Cómo así, doctor? Efectivamente, ¿no? Esa palabra voy a acompañarla de otra. Rehabilitación, por un lado, en el sentido de subsanar, y también desagravio. En los procesos sociales se producen, ¿no?, graves distorsiones y también se producen graves conmociones. Los hombres conocen como las más graves conmociones, ¿no?, cosas como guerras, revoluciones. Históricamente estas últimas en los últimos siglos, pero las guerras son mucho más antiguas, como creaciones humanas. Llamo creación entre comillas a esto, porque en verdad la cultura la entendemos o podemos entenderla como crear y destruir también. Muy bien. Pero como el hombre es susceptible de contrastes, ¿no?, y de contradicciones, es evidente que también el darnos cuenta de ellas, o sea, el tomar conciencia no moral, sino conciencia del pasado y de la necesidad noble de corregir, ¿no?,
somos capaces, por un lado, de rehabilitar, subsanar y, como decía, desagraviar, dar y pedir perdón, que son elementos importantes de la conducta ya y de la conciencia ya moral. El hombre como ser moral en este aspecto, ¿no? Tiene una superioridad, pues, indudable, ¿no? Sobre los demás animales. Generalmente decimos, ¿no? El aspecto cultural dominante, ¿no? En el hombre es la lengua. Es indudable que es así, como aspecto de manifestación externa. Pero como aspecto interno, ¿no? El hombre debe acompañar su vida con la moralidad. Y es ella la que permite justamente, ¿no? No perder el tiempo. Es decir, recuperar una situación, pero esa recuperación siempre, llamándola usted sanamente rehabilitación, subsanación o desagravio, ¿no? En forma racional, es decir, en forma aceptable, ¿no? Y que permita que la memoria histórica pueda refrescarse justamente con recuperar, o sea, recobrar aquello que se hubiese perdido. Mi respuesta. Así es. Gracias, doctor. ¿Alguien más de los presentes tienen alguna pregunta, por favor? A yo guardarme 2 preguntas más para el final. Pueden, por favor, activar su micrófono y ahí tienen al doctor, que pueden conversar, pueden hacer la pregunta o debatir sobre un punto del cual él tocó esta noche. Por lo que más o menos escuché, traté de interpretar, lo que podría asociar es que si nosotros tenemos conocimiento y conciencia de la historia, podríamos tener la capacidad para poder discernir y mejorar nuestro propio presente en mira al futuro, digamos. Sería esa lo que trato de entender de lo que él trasladó desde el conocimiento, por todo lo que él estuvo explicando. Si uno encuentra un verdadero sentido, hablemos de lo personal, y tomando conciencia de eso, hasta qué punto uno puede mejorar su vida a futuro, ¿no? Que sería un poco el sentido de la vida de cada uno de nosotros, porque es evidente que cada uno tiene un punto de inicio y evidentemente el objetivo de la vida de todos nosotros es poder mejorarnos en todos los sentidos, ¿no? Desde lo social, a nivel cultural y en lo emocional, a través de nuestra familia, lograr que mejore su cultura, su conocimiento y su calidad de vida, ¿no? Me parece que por ahí viene, yo entendería el sentido de la vida por ese lado. Eh, bueno, no sé cuál es la pregunta, pero permítame comentar lo dicho, digamos, sosteniéndole que a partir del sentido de la vida y de sus mejoras y cambios es que uno puede mejorar a los demás en el mundo. Es decir, difícilmente uno podría sostener, ¿no?, que quiere cambiar el mundo si él mismo no está en posibilidad de cambiar. Si él mismo, las potencias que tiene, no las pone en marcha, no las dinamiza, o sea, no les da energía, evidentemente estaría imposibilitado o sería falso, seguramente figurativo nada más, un de lo demás, ¿no? Pienso yo. Gracias. Gracias a usted. Es eso lo que preguntaba, sí. Gracias por entenderme. Es un honor. Seguramente figurativo nada más, un cambio de lo demás, ¿no? Pienso yo. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta? Es un pequeño debate. Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor?
Doctor, entonces yo hago mi pregunta, mi segunda pregunta. Doctor, en la ponencia que usted nos ha dado, que me ha parecido más que interesante, muy importante, ¿dónde está? Porque usted lo tocó de una manera muy somera, con nombres técnicos, el tema de la fe. Pero ¿dónde está ese aspecto de la fe, de la misericordia? Si nosotros entendemos por filosofía que la misericordia está por encima de la ley, que la misericordia no ve lo justo de lo injusto, simplemente se aplica la misericordia y borrón cuenta nueva. ¿Dónde está este aspecto, doctor? ¿Cómo lo podemos entender? Bien, ese aspecto podemos entenderlo, digamos, dentro de los dos cajones, ¿no? En que intenté Luina, distribuir, ¿no? El dominio de la ¿estás mente. para cargar la batería? Porque me voy a quedar sin batería. 5%. Ya. La doctor Me siga. permitiría. Ya. Yo intenté ponerlo en el cajón, ¿no? De la parte estimativa del hombre. Esa parte estimativa, de todas maneras, no es una parte que esté necesariamente bajo el dominio de la otra, ¿no? Ambas deben en realidad hacer una interinfluencia. Esa interinfluencia es parte de los factores del contraste, ¿no? Es decir, de las contradicciones que tienen los hombres. Los hombres desarrollan una guerra en su mente entre unas cosas y la otra, unos momentos más intensa y otros menos intensa. Recuerdo al Quijote, si me permiten hablar de un personaje literario, ¿no? Que le decía a Sancho, ¿no? Por encima de la ley debes poner la clemencia. Muy bien. Si un legislador quisiera poner esa clemencia entonces por encima de la ley, la llamaría indulto, la llamaría amnistía, que muchas veces forman parte tras de gobiernos fuertes, policíacos y dictaduras, ¿no? De la legislación que trata, ¿no? De crear un espacio de tolerancia y de olvido de los agravios, justamente de los desagravios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien hay épocas de predominio de un factor sobre el otro, también hay épocas, ¿no? De dominio inverso o de apaciguamiento, de equilibrio, aunque sea temporal, entre ambos. Por eso la misericordia juega un papel. Debo decirle de todas maneras lo siguiente, ¿no? La misericordia, yo la pondría en las religiones, por ejemplo, al nivel de la fe, ¿no? Porque solamente la fe, en última instancia, perdida toda razón, la fe es la que da vida, la que da libertad, la que da dignidad. Pero, con la atingencia, ¿no? De que, y esto lo podrán observar con más atención en el curso de lecturas que podrán apreciar, ¿no? Las autoridades que han tenido en algunos lugares carácter absoluto o que regían, ¿no? Su conducta no por leyes conocidas por todos democráticamente, sino por su simple voluntad, ¿no? Eran llamadas a tener una conducta religiosa como único retén, como único contén, ¿no? A veces de su autoritarismo. Por eso, y permítame contarles, ¿no? En los libros de texto de la antigua dogmática, en la época de los gobiernos absolutos, ¿no? Se solía, los propios juristas, ¿no? Se solía sostener, ¿no? Que a falta de dispositivos legales se debe obrar con misericordia. A falta de dispositivos legales. En lugar de la violencia, la misericordia.
Y a veces se decía, y quizás yo pueda decir el día de hoy, lógicamente con los cambios que el contexto me exige, yo podría decir lo que a veces se dice, ¿no? Ejerce, digamos, la autoridad con firmeza de fondo, pero con prudencia de forma, que es un equilibrio entre ambos extremos, fíjense, entre ambos factores de la mente. Es una expresión actual, digamos, que reduce aquella mentalidad, digamos, autoritaria, solo contenida, solo sostenida o restringida por la misericordia y hasta por la caridad. Ok, es la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Estamos en el tiempo. ¿Alguien más puede hacer una pregunta al doctor? Una preguntita, ¿no? Un comentario. Me ha parecido muy interesante, Goura, que trajeras este tema de la misericordia y enlazar un poquito lo que el doctor sabiamente nos ha comentado con la religión, en todo caso. Sin embargo, un poquito nos hemos desviado del tema con la misericordia de lo que es la historia propiamente. Y sí me gustaría su opinión, doctor, respecto a la historia en relación a la religión, porque las religiones siempre tienen una interpretación de la realidad, una interpretación del devenir humano, y que así se refleja y que de alguna manera determina las actuaciones y el comportamiento de las personas. Y es un poquito enlazado con el comentario que hice anteriormente, porque la historia es, al final de cuentas, no los hechos existentes, porque son demasiados como para poder reflejarlos, historia entendida como aquellos acontecimientos que han sido impresos de alguna manera o resaltados de alguna manera y que necesariamente tienen una interpretación. Yo lo miraré desde algún punto de vista, otras personas ese mismo hecho lo mirarán desde otro lado. Me gustaría su comentario respecto a eso. Fíjese, para que haya religión, en el fondo, parece ser que tiene que haber amor. Parece ser que tiene que haber amor. Es decir, tiene que haber, ¿no? Algo que llamamos ahora fe, sin duda lo llamamos bien, ¿no? Que supera los contornos de las relaciones ordinarias entre los hombres, ¿no? Y que introduce en nosotros, ¿no? La peculiaridad, ¿no? De poder no solo acostumbrarnos, más allá de acostumbrarnos, ¿no? Sentirnos como el otro. Y esa posibilidad de sentirnos como el otro es justamente, ¿no? Lo que permite formar una comunidad, y esta comunidad, ¿no? Teniendo algunos valores, su dignidad como comunidad, la religión. Sabemos que la palabra, bueno, si nos redujéramos solamente a la etimología, sabemos que la palabra religión viene de religare, ¿no? En el sentido de la unión de la comunidad, no de la unión con Dios precisamente, en el origen de la palabra, de la expresión. Pero sí tiene que haber religión donde hay comunidad. No necesariamente, por supuesto, todos los miembros de una comunidad tienen religión, la misma o el espíritu suficiente como a eso. Decía, ya he dicho que los hombres somos seres contrastados e incluso en el mismo seno de una comunidad pueden haber y hay conflictos. Pero evidentemente, ¿no? La religión es un factor de unidad, como una guerra, que es justamente lo contrario a lo que las religiones suelen promover, ¿no? Una guerra muchas veces puede ser que un gobierno la desee con otro solamente para dar cohesión al país, alrededor de un líder, alrededor de una idea dominante o que quiere que
que quiere, digamos, que sea la dominante, es decir, un proyecto. Y en consecuencia aparecen también, como usted ve, o pueden aparecer religiones que son claramente autoritarias, ¿no? Como hay otras que pueden ser más democráticas, pero que puede ser dejada de lado dentro del ámbito de la historia, no lo creo. Hasta la fecha no ha sido posible, ¿no? Por más que, digamos, los materialismos se han sumado. Entonces, yo podría sostenerle, ¿no?, que la religión es un factor de cohesión. Puede ser vista así sociológicamente, pero también es un componente de fe. Y la fe es un factor comunitario. Es muy difícil que una persona pueda decir yo tengo fe y hacerlo o plantearlo fuera de una comunidad, ¿no? La religión es ante todo un factor de cohesión y es un factor que, digamos, ha estado haciendo guerra y haciendo paz, ¿no? Aquí yo la propondría, si tuviera que proponerla, justamente dentro del tercer extremo a que me referí cuando dije que podrían haber factores que permitieran la creación o la conservación del sentido. ¿Por qué? Porque la religión nos propone un modelo o modelos a seguir, ¿no? En función de una meta personal o una meta comunitaria, señor Carlos. Ok, muchas gracias por el comentario, doctor. ¿Qué, señor? ¿De qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pagaste tu multa. He estado escuchando, muy buenas noches y mucho gusto de conocerlo, doctor Guillén. He estado escuchando, bueno, una buena parte de su exponencia a través de Facebook y recién me estoy conectando aquí en Zoom. Es muy interesante todas las cosas que dice. Con respecto a la historia, nosotros generalmente nos basamos en la historia de lo ocurrido en este planeta, ¿no es cierto? Ahora, este planeta tiene millones de años digamos, de existencia. Entonces, poco se sabe de la historia, ¿no? Digamos, de tiempos milenarios, ¿no? Tenemos referencias históricas de esos tiempos o que se refieren o que evocan, digamos, a tiempos milenarios a través de lo que se llaman las escrituras, ¿no?, sagradas, ¿no? Tanto la Biblia como el Corán, como, bueno, Bhagavad Gita, Mahabharata, en fin, ahí se evoca a una historia de la humanidad, una historia del hombre que vivió épocas donde la visión era totalmente diferente a la visión actual, ¿no? Entonces, viendo nuestra sociedad actual, nuestro mundo actual, vemos que está en un caos, ¿no?, completo caos. A través de los últimos 200 años, ¿no?, se han intentado diferentes tipos de organización, ¿no?, de organización de la sociedad, ¿no?, a través de, bueno, no solamente hace 200 años, ¿no?, ya viene siglo, ¿no?, que la humanidad trata de organizar, ¿no?, organizarse, se supone para un bien común. Pero la realidad no es esa, ¿no? La realidad siempre
nos muestra que el fin no es el bien común, ¿no? El fin es decir, está reducido solamente a un grupo de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la historia entonces, ¿no? Si nos referimos a la historia conocida, ¿no?, desde hace unos cuantos siglos, ¿no? Pero no conocemos la historia, ¿no? Más que nada a partir de, no sé, bueno, supongamos, ¿no?, está la Edad Media. Mucho antes de la Edad Media, bueno, se tienen solamente algunos vestigios, algunas referencias nada más, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, ¿no?, esas referencias que están en las escrituras, ¿no?, llamadas sagradas, hace referencia a una sociedad completamente idónea, de seres humanos que se rigen en un sentido de unidad, ¿no? Y eso suena mucho más coherente, ¿no?, de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Porque, ¿no?, si nosotros nos llamamos a nosotros mismos seres racionales, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no somos racionales de verdad? ¿Por qué no usamos la coherencia? ¿No? La coherencia es que nosotros logremos vivir en unidad, ¿no? En una sociedad donde nosotros podamos vivir completamente lo que es realmente la paz, ¿no? Experimentar la paz, experimentar la unidad, experimentar la cooperación, ¿no? ¿Qué es lo que se hace referencia en estos libros, ¿no? Claro, mucha gente, ¿no?, no hace caso de estas referencias porque está tan envuelta en lo que existe, ¿no? Lo que nuestros sentidos ven, nuestros ojos ven, ¿no?, nuestros oídos escuchan, pero no hacemos referencia, ¿no?, a lo que es la coherencia, ¿no?, que en este caso es vivir en unidad, vivir en amor, vivir en cooperación, ¿no? Eso es coherente, ¿no? De esa forma se avanza, de otra forma no se avanza. Bueno, ese es un comentario, no quiero extenderme mucho más, ¿no? Pero digamos que su exponencia me ha hecho reflexionar, ¿no?, sobre este punto. Muchas gracias. Sí, caballero. Fíjese, en realidad, usted quizás con un paso más de razonamiento, que lo ha hecho muy bien, por supuesto, ¿no?, podría llegar, digamos, a la misma inducción a la que yo llegué en determinado momento, aunque en forma provisional, cuando decía que el hombre es un ser perfectible y no puede conocer toda la realidad. Y esto se debe, ¿no?, fundamentalmente pues a lo siguiente, ¿no? El hombre tiene como base de determinación del sentido, ¿no? Como base de determinación lo tiene al presente nada más. Solo lo tiene al presente. El presente en realidad es protagónico, ¿no? Y aunque forma parte de la memoria social o formará parte, es un término medio, ¿no?, entre dos cosas. Una que ya no existe, el pasado, que solamente es recordable nada más e inmutable, ¿no? Y otro inexistente que es el futuro. Entonces, esa posición intermedia del hombre es la que lo coloca en la débil posición de no poder, por no poder captar toda la realidad, como también lo había afirmado, ¿no? No poder hacer un aprendizaje completo. Y ese no poder hacer aprendizaje completo hace que nosotros casi podíamos decir que repetimos errores del pasado. Constantemente, ¿no?, repetimos errores, caemos en conflictos, caemos en guerras, ¿no?
tratamos de imitar a los demás y no podemos porque tenemos nuestras peculiaridades. Lo hacemos a veces, llegamos a imitar, pero solamente al punto de una analogía, más no de una igualdad, porque esta es imposible, en realidad la historia es irrepetible, ¿no? De tal manera que cometemos errores que se parecen mucho y de ahí que podemos decir hasta cierto punto con certeza de que caemos siempre en errores y repetimos los caos y los conflictos del pasado. Lo mismo que usted ha dicho y que estoy diciendo yo, se pudo haber dicho hace milenios. Y si usted ve relatos, ¿no?, de la política antigua y de las guerras antiguas, ¿no?, a través de los antiguos narradores también, podrá usted observar que tenían las mismas decepciones, ¿no?, sobre la realidad del hombre que tiene usted el día de hoy y que la tiene con toda certeza. Por eso es que conocer la historia es comparar. Y ese es uno de los esfuerzos. Otro de los esfuerzos que deben resultar del conocimiento es la predicción, pero la predicción en el ser humano es una predicción débil, por no ser una predicción como las de, llamémoslo así, la lógica positiva o las matemáticas. Entonces, eso da lugar, ¿no?, a que el hombre sea un ser que aprehende muy poco. Y ese aprehender muy poco lo hace susceptible constantemente de error. Gracias. Agradezco mucho la presencia y la ponencia del doctor, de todos los presentes, los participantes, y Jagadish va a dar las palabras finales. Bueno, thanks so much, Sadarachi. In other time, continue the Bayam. Muchas gracias a todos por la ponencia, por estar con nosotros nuevamente un sábado más. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Y nada, cuídense mucho, permanezcan en casa y que estén muy bien de salud. Gracias a todos. Rade, que nos veamos la próxima semana. Gracias a todos.